Hemos leído el capítulo número 5 en la primera carta a los Corintios. Hasta el día de hoy debo decir que este capítulo es el más complicado para mí de comprender. Y de hecho todavía estoy pidiendo al Señor que sea Él quien hable esta mañana. Y es complicado por lo que está escrito en él. Es complicado porque si el mensaje que hemos dado a la iglesia por mucho tiempo es que no nos corresponde a nosotros señalar y juzgar. Sin embargo, este capítulo el apóstol Pablo hace uso de este juicio, pero creo que se tiene que tomar con la mesura correcta. Tal es así que debemos comprender primero dos cosas, o más que comprender, recordar dos cosas. Nuestro Dios es santo y nuestro Dios es amor. Amén. Solamente bajo esos dos puntos, ese contexto, podemos entonces comprender lo que está escrito en este capítulo. Porque desde el primer versículo, un tanto fuerte, dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es difícil, porque la situación que está presentando el apóstol es que en aquella iglesia hay un hombre que ha tomado por mujer a la que era mujer de su padre. Y dice, es tal este pecado, y no porque haya pecados mayores o menores, pero es tan espantoso lo que está diciendo. Dice que ni aún en los gentiles es común verlo. Si nosotros nos ponemos a pensarlo, es algo complicado que pasar en nuestros días. Pasa, pero es complicado cuando es en la cercanía de nosotros, ¿no? Pero el apóstol dice, esto está sucediendo dentro de la iglesia. Así que esto de alguna manera magnifica lo que el apóstol está escribiendo. Para que nos podamos poner en contexto, les voy a invitar que vayamos a Levítico, al capítulo 18. Si alguien dominaba la ley, era el apóstol Pablo. Así que en la oportunidad que él tiene de utilizar este llamado a cambiar esta situación, lo hace, y lo hace de una manera eficaz. Dice el Levítico en el capítulo 18, en los primeros 8 versículos: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Hace poco estuvimos leyendo estos capítulos, y está leyendo con nosotros la Biblia, sabe que así es. Y mi esposa me decía, ay, yo me di cuenta que si está escrito es porque pasaba. Pues sí, si está escrito en la ley es porque hay algo que hay que corregir. Así como Pablo tuvo que escribir porque estaba sucediendo. Y debemos comprender algo. Nuestro Dios preparó al pueblo de Israel durante el desierto y previo a ello, para que en el momento que se entregase la tierra prometida, ellos pudieran vivir de una manera distinta.
una manera honrosa. El ser separados, el ser santificados por Dios, tendría que llevar a este pueblo a vivir de una manera distinta, lo cual tiene que ver también con nosotros. Si bien no dependemos de nuestras obras para salvación, hemos sido apartados por Dios y nuestro comportamiento debería ser distinto al que tienen las personas que no conocen de Él. El apóstol Pablo tiene que recomendar acerca de esto que sucede entre la iglesia, porque han sido apartados por Dios como sus hijos. Dios había ordenado esto a Moisés y le dice claramente: no podéis seguir las costumbres que el pueblo de Egipto tenía en donde ustedes habitaron, pero tampoco pueden seguir las costumbres que hay en Canaán, a donde los he de llevar, porque ustedes son un pueblo apartado. Y les dice: yo soy su Dios. Imagínense que vayamos por la vida diciendo: el Señor Jesucristo es mi Salvador y es mi Dios, y que nuestro comportamiento sea peor del que uno que está allá afuera. No estoy condenando a la persona, estoy condenando la acción. No está bien. Es un tanto o cuanto difícil de comprender en nuestra mente que esta persona sea salva. Sin embargo, si ha creído en el Señor Jesucristo, es salva. Lo que tiene que suceder es que eso que vive se modifique para que podamos dar testimonio y alcancemos a los demás. Para mí por eso es complicado el poder explicar este capítulo, porque de alguna manera contrapone a lo que siempre hemos pensado. Dice el apóstol en el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hasta aquí decimos: bueno, sí es congruente, no, pues lo sacamos de la iglesia, que se vaya. No está diciendo eso. Está diciendo y está hablando a los líderes de la iglesia: ustedes están viendo que está sucediendo esto, pero ustedes no han hecho nada para que esta persona entienda que está haciendo lo incorrecto, lo inmoral. Tan es así que dice: ciertamente yo, el versículo 3, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, yo estoy muy lejos y aún así he tenido que reconvenir a esta persona desde donde estoy. Eso es lo que está diciendo. A la verdad, yo estoy lejos, pero mi espíritu está con ustedes, y a través de ello he tenido que reconvenir a esta persona, porque ustedes no lo han hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, mi pensamiento, mi sentir, sea uno con el de ustedes para poder reconvenir a esta persona. Hay un motivo para hacerlo, y parece todavía más fuerte lo que el apóstol dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Sí, hermano, que se pudra en el infierno. No. Recordemos que en nosotros hay carne y hay espíritu. ¿Sí? Lo que está diciendo el apóstol es: la parte carnal de este hombre tiene que ser entregada donde pertenece, que es a Satanás, porque hay un propósito en hacerlo así, a fin de que el espíritu de este hombre sea salvo en el día del Señor Jesús. Comprendiéndolo de esta manera, no lo está condenando. A ver, hermanos, la mayoría de los que están aquí son padres. Yo quiero pensar que cuando han visto a sus hijos caminar erróneamente, han sido tropiezo para ellos, han sido estorbo para ellos. No para ellos como espíritu, como dice aquí,
sino para su parte equivocada, la parte carnal que hay en todos nosotros. Esto lo veíamos la semana anterior. La parte carnal no es la parte condenada, ¿sí? No se refiere el apóstol a estos hombres como los condenados, sino que todavía son carnales, dice así, pero los trata todavía como hijos de Dios. Cuando nosotros nos equivocamos, esa parte carnal que hay en nuestro cuerpo es la que peca, pero el espíritu pertenece a Dios. A ver, si la salvación se perdiera por un motivo de pecado, el rey David no hubiera escrito después de haber pecado: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Si él dice no apartes de mí tu Santo Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo del Señor sigue estando en el rey David. No se alejó de él, pero él mismo encontró que tenía que sacrificar de una manera diferente al Señor. Dice: yo podría traer holocaustos, pero no es lo que tú quieres. A un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, eso quiere el Señor. Así que el apóstol escribe, es una acción de condenar. El pecado es una acción de condenar, y la parte carnal en nosotros tiene que ser así señalada. Si usted no señala los errores en sus hijos, mal hace, porque está contribuyendo a que lo sigan haciendo. Los padres son ustedes. Ustedes no son amigos de sus hijos, quítense eso de la cabeza. No son amigos de sus hijos, son sus padres. Ustedes están para que sus hijos se enojen porque les estorbaron, porque estaban pecando. No hay otra manera de recomponer el camino más que eso. Así que el apóstol hace este llamado a estos líderes y les dice: no puede ser que ustedes se sigan jactando de ser los muy, en lugar de estar viendo que hay un hombre que ha tomado por mujer a la mujer de su padre, y que lo consientan y que lo tengan en la iglesia sin condenar la acción que ha hecho. Necesitan hacerlo para que el espíritu de este hombre haya salvación el día que el Señor venga. Eso es lo que está diciendo. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Toma un ejemplo en esta alegoría acerca de comparar el pecado con la levadura. Y va más allá, poniendo como ejemplo la Pascua que viene desde el Éxodo, antes de salir de Egipto hacia la tierra prometida. La levadura lo que hace es descomponer la masa para que pueda inflarse, pero es descomposición al fin. Es como la fermentación en la piña o en la uva. Esa fermentación, esa descomposición, es a lo que se refiere el apóstol aquí. Entonces dice, deben tener cuidado de que esa levadura, esa poca levadura que está ensuciando no solamente a esta persona, sino a la iglesia, sea removida. Está diciendo también que esto es contagioso, no porque el otro hermano iba a salir y iba a buscar a la mujer de su padre, no. Pero regularmente cuando nosotros no vemos una corrección en nuestro hermano, hacemos como nuestro hermano, porque a él no le dijeron tampoco nada. Tan es así que los hijos siempre dicen: ¿y por qué a aquel no le dijiste nada? ¿Y por qué a mi hermana siempre la trataste diferente? Yo me quejé la semana pasada, ¿no? Pero perfectamente entiendo por qué conmigo el trato fue distinto. Y Quique me reclamó y le dije: todas las veces que pueda lo voy a decir. Pero saben, en ocasiones nosotros mismos vamos midiendo a nuestros padres y vamos viendo que no me dijo tanto, bueno, y le vamos subiendo, ¿no? Entonces los padres deben ver esto. Nuestros hijos no son iguales. Nuestros hijos necesitan diferentes correcciones, sí, pero necesitan corrección al fin. Así que si usted ama a sus hijos, corríjalos. El apóstol Pablo en el capítulo anterior decía que él
no los evidencia como para avergonzaros, dice, sino para corregir como a hijos amados. Dice amar a sus hijos, no les permitan. Dice amar a sus hijos, póngales límite. Dice amar a sus hijos, corríjalos, porque en eso se ve que ama a sus hijos. Los que no aman a sus hijos no les importa. Luego bien. Los que no aman a sus hijos no buscan que estén aquí. Ni modo, no vino, allá tú. El que ama a sus hijos los corrige. Dice así la palabra del Señor, que Dios al que ha tomado por hijo lo corrige, ¿no? Entonces el apóstol está buscando que estos hombres reaccionen y que vean que en la iglesia todos esos hombres y mujeres necesitan una corrección por amor, porque si no hacemos esa corrección se van a perder y eso es tristísimo. Es tristísimo cuando nuestros hijos, los hijos de los que nos la pasamos aquí en la iglesia, se pierden. Eso es algo que no debe suceder. Así que los invita a que esta parte no se pueda contribuir sin, digamos, no aprobando, pero tampoco diciendo esto está mal. Y pone el ejemplo, dice: la Pascua ya fue dada. Nuestra Pascua es Cristo. Cuando se inicia la Pascua, a los 14 días del mes de Nisan, según lo que está escrito en el Éxodo, lo primero que se hace es sacar de la casa los panes que tienen levadura, es decir, los panes que están descompuestos. La Pascua es un recordatorio de que el Señor Jesucristo fue entregado en la cruz del Calvario. La Pascua en su momento fue presentada por el pueblo judío, cada uno en sus casas, recordando que sus primogénitos no habían muerto. Y dice que se les ordenó poner sangre a la entrada de las casas. Dice: cuando venga la muerte no tocará a tu casa. Así que de todos los que pusieron esa marca de sangre, obviamente por un derramamiento de sangre que se tomaría en el Cordero Pascual, evitaría la muerte. Cuando el Señor Jesucristo murió, su sangre derramada es la marca que hay en nuestros corazones para que no haya más muerte en él. Así que el apóstol toma este ejemplo y dice que esa levadura debe apartarse, porque ese poco de levadura va a hacer que se descomponga toda la masa. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos una nueva masa, y las cosas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente que pecan delante del Señor, tenemos que irla apartando para que ese poco de levadura que ha descompuesto o que puede volver a descomponer nuestra vida sea apartado. Por eso dice así, que un poco de levadura leuda toda la masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, sin pecado como sois, porque nuestro Cordero Pascual, que es Cristo, ya ha sido entregado. Por eso aquí es importante que nosotros entendamos algo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como Salvador, Dios no nos vuelve a ver como pecadores. Esto debería entrar en nuestra mente y nunca salir. ¿Por qué? Porque si después nos equivocamos, nuestro Dios sigue viendo a su Hijo y sabe que tiene que corregirlo, pero también sabe que ese pecado ha sido pagado. Eso es reconfortante para nosotros, pero también tiene que ser algo que nos lleve obligadamente a comportarnos de una manera distinta. No por alcanzar salvación,
La salvación la hemos tenido cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero por ese sacrificio que Él hizo, con el motivo de que volveríamos a pecar, deberíamos ser agradecidos en esta parte. Y avanza entonces el apóstol y dice: así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Es decir, el apóstol les ha escrito, y de hecho de aquí se piensa que hay una carta más, porque dice os he escrito. Quiere decir que en algún lugar otro lo escribió, pero no tenemos acceso a esa carta. Pero les hace un llamado, y les hace el llamado de no juntarse con los de afuera, con los de adentro, porque dice: si fueran los de adentro, pues tendríamos que estar afuera de este mundo, ¿no? Y luego dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, es decir, que estando dentro del templo, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Esta es la parte más complicada. A ver, primero, el juzgar no se refiere a señalar. No nos podemos decir: es que tú me juzgas. Sí, señalas y separas, eso es hacer un juicio. Pero dice el apóstol que él no está hablando de los que están allá afuera. Es decir, no vayas allá afuera con tus vecinos y digas: es que tú eres un idólatra, y es que tú eres un adúltero, y es que tú eres borracho, y es que... No lo hagas, porque a ti no te corresponde hacerlo. Dice en el último versículo: porque a los que están afuera Dios los juzgará. Y esto es terrible, porque está hablando del juicio cuando el Señor Jesucristo venga. Si una persona no cree en el Señor Jesucristo, tiene que someterse a un juicio de sus obras. Es decir, va a juzgar al fornicario, y al adúltero, y al borracho, a eso los va a juzgar el Señor Jesucristo, al no haber creído en Él. Pero desde que no cree en Él es condenado. Una vez que es condenado, se van a juzgar todas sus obras. Por eso dice el apóstol: no juzguen a los que están ahí afuera. Eso no les toca a ustedes hacerlo. Eso lo hará el Señor Jesucristo cuando venga. Y es peor, les decía la semana anterior, es peor un juicio de Dios que un juicio de nosotros, porque nosotros seguimos siendo carnales, ¿no? Pero Dios es perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos con los que estando dentro de la iglesia están pecando deliberadamente y de una forma tan lamentable? Dice: a estos si juzgáis. Pero insisto, y regresando al principio, sabiendo que Dios es santo y sabiendo que Dios es amor. Si consideramos que los pecados no tienen una clasificación y que el que miente está en la misma lista que el que adultera, debemos ser cuidadosos con lo que decimos, porque entonces nosotros también seríamos condenados y también tendríamos que ser apartados. Así que, ¿qué juicio tienen que hacer los líderes de la iglesia? Simplemente tienen que señalar a esta persona qué es lo que están haciendo que es inadecuado. Nada más. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con su hijo? Señalarle que se está equivocando. Las decisiones usted las toma. Es su casa, ¿no? Y si en su casa usted no permite que alguien tome, no le permita que tome. Si en su casa usted no permite que alguien no duerma en su casa, pues no se lo permita. Si en su casa usted no permite que se hable con majaderías, no tiene por qué permitírselo. Usted tiene que hacer esa oposición.
Porque Él tiene que ver que no es lo correcto y que usted no lo aprueba y que usted no lo consiente, porque usted ha sido puesto por padre, usted ha sido puesto por sacerdote. En ocasiones solamente es la mujer la que está con los hijos. Al no haber un varón, usted es la que tiene que reconvenir, pero tiene que hacerlo. Que se va a enojar, que se enoje. Que se va a ir de la casa, que se vaya. Le va a doler más que su hijo se pierda. Créame que le va a doler más eso. Entonces, esto es lo que el apóstol está tratando de decir. Vamos a encargarnos de los que estamos aquí. De los de allá afuera, el Señor tendrá un juicio para ellos. Y es un juicio terrible porque es para condenación. De los que están aquí adentro, en el momento en que tenga que ser necesario, júzguele, es decir, hágale saber que está haciendo incorrectamente. Y aparte lo dice, aparte en el último versículo le dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Insisto, no es váyase de la iglesia no es para usted, no. Si está hablando de la levadura y está hablando de que nosotros, al ser nueva masa, no puede haber algo que descomponga nuestro ser. Y en nuestro ser hay algo de levadura como fornicación, aparte de ese ser carnal que hay en su vida, aparte de esa perversidad que hay en su propia vida, porque esa perversidad va a hacer que toda la masa que es usted se descomponga. Por último, y repitiéndoles esta parte que el apóstol sabe perfectamente de qué está hablando, en ese mismo capítulo 18 de Levítico, dice en el versículo 29: porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Entonces, ¿conoce o no la ley del apóstol? Claro que la conoce. Sabe perfectamente que no es ahora para salvación, pero sí sabe que esto desagrada al Señor y que hay que corregirlo. Eso es lo que este capítulo el apóstol trata de decir. Y les decía, es lo más complicado que me ha tocado entender, porque nosotros no podemos dejar de pensar que Dios ha sido amoroso para con nosotros y que ha sido misericordioso para con nosotros y que ha obrado con benevolencia para con nosotros. Y si nosotros nos atreviésemos a sacar algún día a alguien de la iglesia, como está escrito así, porque lo tomamos de esta forma literal, deberíamos irnos todos. No tendríamos nada que hacer aquí. Pero el apóstol está actuando por misericordia, como actúa un padre, por amor. El padre que ama a su hijo lo corrige. Así que si un día le tengo que decir algo, créanme que no será frente de todos. Tendré que hacerlo, no por señalarle como pecador, sí para que sepa que está haciendo algo que está mal. Yo mismo lo hago conmigo mismo. Cada que oro al Señor, debo reconocer que hay pecado en mi vida. Y eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que agradaba al Señor de David. David pecó, David fue un asesino, pero David reconoció que lo era. Y reconoció que el Dios que tenía era un Dios santo y perfecto, y que por ello debía permanecer puro delante de él. No era a través de un sacrificio, como lo decía él mismo, era a través de un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón contrito. Así que tengamos cuidado en cómo leemos la palabra del Señor y cómo la interpretamos, porque debemos recordar que también nosotros hemos sido hallados pecadores y que también nosotros hemos sido salvos por gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Pareciera que esto es lejano a nosotros, pero no lo es tanto. Hoy, como nunca, las perversidades sexuales, la falta de amor hacia las personas,
la falta de cuidado a la vida humana, es algo que en nuestro contexto es muy común. Sin embargo, Señor, todos los que estamos en este lugar hemos reconocido que necesitamos de ti para ser sanos. Así que, Señor, te pedimos que en cualquier momento que sea necesario puedas hacernos ver que hay equivocación en nuestra vida para corregir. Porque si tú lo haces es porque nos has tomado por tus hijos. Porque si tú corriges a cualquiera de nosotros es porque hay un amor profundo por cada uno. Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar ejemplo para todo. Podemos encontrar un camino que seguir, una corrección que hacer, pero también una esperanza de que a través de nuestro Señor Jesucristo seremos hallados salvos, como tu palabra dice aquí. Sea desechada esa parte carnal en nuestras vidas, sea desechada esa levadura que hay aún en nuestras vidas, para que la masa que somos cada uno de nosotros permanezca santa y purificada delante de ti. Te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tu bendición esté en cada uno de nosotros, siempre mostrándonos el camino que debemos seguir. En tu nombre, Jesús.